Muy bien. Entonces, esta clase tiene como objetivo que ustedes conozcan esta entidad nosológica, esta patología. Me imagino que previamente ustedes han relacionado encefalitis con enfermedad viral, ¿verdad? Sin embargo, hace no muchos años se conoce la existencia de otra forma de encefalitis que allá por los años entre los 80 y los 90 se empezaron a conocer como las nuevas encefalitis y que tenían características propias, evolución propia, pero que por mucho tiempo habían sido consideradas como encefalitis, tal vez con un curso y presentación diferente, ¿ya? Entonces, vamos a hablar sobre esta patología siguiendo esta agenda que están observando. Entonces, primero nos ubicamos en lo que son las encefalitis virales, ¿ya? Eh, el concepto es que estas encefalitis se producen por la participación activa de un virus que invade las neuronas y se vale de su ADN o su ARN para replicarse y por lo tanto, al compartir o al apropiarse del ADN o del material genético de esa célula, pues la célula se destruye y sin embargo el virus se replica, ¿no? Entonces, las encefalitis se producen por invasión directa de un virus a las neuronas con destrucción, pues, del material genético neuronal, activación de cascadas inflamatorias que se producen dentro de un proceso infeccioso activo, ¿no? Es decir, la destrucción de la célula y en este caso la neurona se produce en el momento que el virus está invadiendo la célula, en este caso la neurona. Y este proceso da como manifestaciones clínicas un trastorno cognitivo o conductual. Cognitivo se refiere a las funciones superiores, ¿no? Como el pensamiento, o sea, ordenamiento de ideas, memoria, ¿no? Eh, habilidades aprendidas como lectura, operaciones matemáticas, escritura, en fin. Produce un trastorno cognitivo y también conductual, como podrían ser agitación psicomotriz, ¿no? También produce una depresión del sensorio, que puede ir incluso hasta el coma. Esto se produce dentro de un cuadro febril que nos está indicando la reacción del organismo ante la invasión de un agente extraño, en este caso un virus. Como dijimos que afecta las neuronas, también puede producir convulsiones. Podría dar también signos de focalización motora,
debido a que este proceso inflamatorio, ¿no? Como reacción a la invasión del virus, podría causar, por ejemplo, una vasculitis, una inflamación de una arteria con edema y por lo tanto disminución del calibre, ¿no? Del vaso, y esto traer como consecuencia falta de irrigación de alguna zona del cerebro, lo que trae como consecuencia un fenómeno de focalización motora por una vasculitis asociada. Esto se corrobora por un estudio biológico del líquido cefalorraquídeo, el cual mostrará una pleocitosis, es decir, de un aumento de células, ¿no? Definido como células mayores a 5 por campo. Y como lo mencionamos en, en una práctica, me parece, de ayer con los alumnos que tengo a mi cargo, en, en los problemas virales, el líquido cefalorraquídeo es a predominio mononuclear. Se corrobora la presunción diagnóstica de una encefalitis viral a través de imágenes de resonancia magnética, ¿no? Que van a ser captadoras de contraste y que van a producir generalmente lesiones de tipo necróticas e incluso hemorrágicas. Como les dije, las lesiones tienen que verse necróticas porque el virus afecta la célula y la destruye, destruye la neurona. Y por eso seguramente las encefalitis virales van a dejar secuelas importantes en la persona que lo sufre. Hay excepciones de secuelas leves o sin secuelas cuando hay virus que afectan el sistema nervioso, o sea, son neurotropos, pero no son tan agresivos. El electroencefalograma, que es otro estudio de aproximación diagnóstica en problemas cerebrales, ¿no? Mostrará un trazado caracterizado por puntas de aparición pseudoperiódica de localización frontotemporal. Pero este electroencefalograma típico únicamente se presenta en casos de encefalitis herpética, ¿ya? Por herpes, la invasión de herpes 1, que dicho sea de paso es la causa más frecuente de encefalitis viral. En los otros casos en que se producen encefalitis por otros virus, no tienen este trazado tan típico, pero sí lo que predomina es la lentificación de todas las ondas, ¿no? Ondas muy lentas, producto de una inflamación generalizada, ¿ya? Entonces, esto es un recuerdo del cuadro clínico de la encefalitis viral. Y aquí viene esto de las otras encefalitis, las encefalitis que se producen por anticuerpos que afectan al sistema nervioso central, ¿no? Y los hay de dos tipos. Los anticuerpos que actúan contra la superficie de las células neuronales, o sea, contra la membrana. Ustedes saben que en la membrana se encuentran los receptores, ¿no? O contra proteínas, ¿no? De estas membranas, por ejemplo, como los anticuerpos, ¿no? AMPA, eh, GLU-R3, los anticuerpos anti-NMDA,
NR1 y los anticuerpos NMDA-NR2. O sea, son los anticuerpos contra, por ejemplo, el AMPA, receptor de glutamato, receptor 3 de glutamato, y los anti-NMDA contra el receptor 1, ¿no? Y el NMDA contra el receptor 2, ¿no? Entonces, estos son puntos específicos donde los anticuerpos van a atacar en estos receptores. Y esto puede generar síndromes encefalíticos y epilépticos que tienen una evolución algo más benigna que las encefalitis virales y que responden a una inmunoterapia, ¿no? Y a corticoides. También el ataque de estos anticuerpos puede producir síndromes cerebelosos, ¿no? Cuando atacan los canales de potasio voltaje dependientes, por ejemplo, ¿no? Entonces hay encefalitis autoinmunes, o sea, mediadas por anticuerpos, que, ¿no? Que pueden dar cuadros encefalíticos o también cuadros cerebelosos, como una ataxia cerebelosa aguda. Esta ataxia cerebelosa aguda, les menciono de paso que se presenta más que nada en niños y está relacionado al virus de la varicela, ¿ya? Estas encefalitis por anticuerpos no cursan con fiebre, como si cursan las encefalitis virales. Y estas se producen semanas después de que la persona tuvo una infección viral, pero sistémica, no al sistema nervioso. Puede haber sido una faringitis, ¿no? Una bronquitis, incluso un problema digestivo, una enterocolitis. Y semanas después se produce la respuesta autoinmune, pero contra el sistema nervioso. Entonces, eso es el primer grupo de encefalitis autoinmune que afecta al sistema nervioso. Y hay un segundo grupo. Este grupo de encefalitis es cuando los anticuerpos actúan frente a antígenos intracelulares, o sea que atacan el interior de la célula. Y estos más bien están relacionados a síndromes paraneoplásicos. ¿Qué es un síndrome paraneoplásico? Es la manifestación neurológica de un cáncer oculto. Es decir, la persona tiene un cáncer, la célula cancerígena produce un anticuerpo, ¿no? Es reconocida como un cuerpo extraño, pero en vez de atacar al mismo tumor, al mismo cáncer, a las células cancerosas, ataca al sistema nervioso. Y eso se llama un síndrome paraneoplásico, ¿no? Y entonces, cuando se sospecha esto, uno encuentra estos anticuerpos que se denominan anti-HU, anti-RI, anti-fifisina, anti-MA2, anti-CRMP.
Cada uno de ellos se asocia a diferentes tipos de tumores, como por ejemplo el cáncer de pulmón, un seminoma, cáncer de mama, y estos pueden tener, por supuesto, un mal pronóstico por la enfermedad de fondo, que es el cáncer. No responden a la inmunoterapia ni a los corticoides, pero tienen la ventaja de que si se diagnostica el cáncer y está localizado, una operación, por decir una extirpación de mama, termina con todo el proceso, ¿no? Si está localizado el cáncer en la mama, sin invasión a ganglios, por decir, entonces el cáncer termina ahí y termina, por supuesto, la causa de esta respuesta autoinmune equivocada, ¿no? Entonces, recuerden que hay dos tipos de encefalitis autoinmune: las que son producidas por respuestas autoinmunes equivocadas contra receptores de superficie, desencadenadas generalmente por enfermedades virales sistémicas, y aquellas encefalitis autoinmunes de anticuerpos contra la célula, contra el interior de la célula, ¿no? Y eso está desencadenada por tumores o cáncer oculto. Muy bien, del punto de vista clínico, las diferencias entre encefalitis virales y encefalitis autoinmunes las resumimos en este cuadro, que en la viral hay una infección viral activa que destruye la neurona. En la encefalitis autoinmune, la infección viral es sistémica, que se produce una o más semanas antes de los síntomas que generan los anticuerpos contra receptores de membrana. Las virales, vas con fiebre; las autoinmunes sin fiebre. Las virales tienen trastornos cognitivos y conductuales, igual que las autoinmunes. Produce las virales convulsiones, igual que las autoinmunes. Hay signos de focalización en las virales, igual que en las autoinmunes. El líquido cefalorraquídeo en las virales tiene pleocitosis mononuclear. En cambio, en las autoinmunes puede ser normal, ¿no? El líquido cefalorraquídeo, pero sí puede mostrar bandas oligoclonales. Eso es una diferencia. En las virales, las imágenes por resonancia magnética muestran lesiones que captan contraste. En las autoinmunes, 50% de casos son normales las resonancias magnéticas, y en el otro 50% van a mostrar lesiones que no van a captar contraste. En las virales, si se trata, como les dije, de una encefalitis por herpes, va a mostrar puntas periódicas frontotemporales. Si no es por herpes, solo lentificación, ondas lentas. En las autoinmunes, el electroencefalograma puede ser normal o solo lentificación. Las encefalitis virales dejan secuelas severas en la mayor parte de casos. En cambio, en las autoinmunes, la evolución es más benigna, aunque puede relacionarse en algunos casos a algunas secuelas también, entre ellas epilepsia. En las virales ya sabemos que la etiología es la agresión directa viral. En cambio, en las autoinmunes es por un anticuerpo, ya sea contra el receptor o contra el interior de la neurona. Entonces, estos son los receptores. En el caso de la encefalitis autoinmune contra receptores de superficie,
contra esos receptores, ¿no? Que están en esos receptores posinápticos, que son los receptores de glutamato, que ahí están en color rojo y celeste, ¿no? Los AMPA, kainato y NMDA son los tres tipos de receptores que tiene el glutamato, ¿no? Contra ellos se produce el ataque. Y esto va a dar como consecuencia el cuadro clínico que ya hemos mencionado. Esto es una imagen de cómo funcionan los receptores AMPA, kainato y NMDA, ¿no? Todos son receptores de glutamato. Su funcionamiento produce el intercambio, ¿no? De iones sodio y potasio, en el caso de los AMPA, kainato, y en el caso del NMDA ocurre lo mismo, pero también se incluye el paso del ion calcio. Entonces, estos receptores facilitan la transmisión, pues, eléctrica proveniente de otras neuronas, ¿no? Para ejecutar una función. Entonces, cuando se ataca estos receptores, esa función o desaparece o se distorsiona, produciendo las manifestaciones clínicas que ya le hemos mencionado, ¿no? Entonces, estos receptores, ¿no? NMDA o N-metildeaspartato, ¿no? Son esenciales en la regulación de la sinaptogénesis, que es la transmisión eléctrica entre una neurona y otra, ¿no? También en la producción, ¿no? De nuevos lugares de contacto entre una neurona y otra. Y eso también es la remodelación de la sinapsis. Eh, Su activación excesiva se relaciona con estados de excitotoxicidad, ¿no? O sea, el ataque, el ataque a estos receptores puede producir una sensibilización, o sea, se vuelven hipersensibles, ¿no? Y entonces se vuelven demasiado excitables. Y como estos son receptores de glutamato, ustedes saben que el glutamato es el neurotransmisor excitador, entonces se produce un exceso de transmisión excitadora que puede llevar a convulsiones, pero también al mismo tiempo el exceso de glutamato produce lo que se llama excitotoxicidad, mucha excitación, pero se vuelve tóxico a la célula y produce muerte neuronal también. En estos casos de encefalitis anti el receptor NMDA, em, producen, como ya lo hemos mencionado, manifestaciones en la cognición, en la conducta, en la actividad motora, incluso en la actividad autonómica que gobierna, por ejemplo, la respiración. Y en ese caso podría producir apneas. Otra cosa que puede producir el ataque a estos receptores es que el receptor se internaliza al verse atacado, ya no está en la superficie, como lo vemos en la figura, en la vesícula posináptica de color celeste, ¿no? O sea que se están ofreciéndose esos receptores para que encaje el glutamato, pero como se ven atacados, se internaliza, se mete, se esconde dentro de la vesícula posináptica, se esconde, ¿no? Y produce una hipofunción que también se relaciona a enfermedades psiquiátricas
con trastornos conductuales, cognitivos, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos por los cuales el ataque a estos, a la superficie neuronal donde están los receptores, es el mecanismo por el cual se producen los síntomas que ya hemos mencionado. Es la segunda causa de encefalitis, ¿no? Hay otra forma de, de encefalitis, pero que ataca más que nada la sustancia blanca, que es la encefalomielitis aguda diseminada, ¿no? Que es otra forma de enfermedad autoinmune también. Entonces, esta encefalitis autoinmune contra el receptor NMDA es la segunda causa de encefalitis mediada así por anticuerpos, ¿no? Y según este estudio que mencionamos acá, es el 4% de todas las encefalitis. Como les dije anteriormente, no existía el conocimiento de la existencia, ¿no? No se tenía el conocimiento de la existencia de esta forma de encefalitis y a todos se les trataba como encefalitis virales, solamente que se suponía que estas tenían un poco de mejor pronóstico que las verdaderas encefalitis virales, ¿no? Pero a todas se les trataba igual como si fuesen por virus. Eh, Esta forma de encefalitis es más prevalente en mujeres, como en el 80% aproximadamente, ¿no? Y también se presenta básicamente en personas jóvenes, en niños, o sea, en menores de 18 años, ¿no? Volviendo a estos estudios en los que se hace referencia, 40% eran niños o adolescentes, ¿no? Y de ellos, en otro estudio, 23% eran menores de 18 años. Entonces, encefalitis autoinmune, pensar en esta forma de encefalitis que se presentan en personas jóvenes, ¿no? En adolescentes o en niños y especialmente en mujeres. Como ya mencionamos, existe un cuadro clínico que es precedido en su fase prodrómica, ¿no? Con cefalea, fiebre, manifestaciones respiratorias, digestivas, que es la invasión del virus realmente, pero a nivel sistémico. Y esta invasión se produce una o más semanas antes de las manifestaciones neurológicas que ya son producidas no por el virus, sino por la reacción autoinmune. Esta fase de prodrómica es claramente eh, manifiesta en 70% de casos. En el 30% restante pasa desapercibida. Luego viene una etapa temprana que puede durar unas 2 semanas, en que el paciente tiene las manifestaciones cognitivas y conductuales. Se puede manifestar como insomnio, psicosis, estado de confusión, amnesia, alteraciones del lenguaje como una disfasia, que tranquilamente puede manifestarse como un trastorno psiquiátrico, porque recuerden que en ese momento de estas manifestaciones cognitivas y conductuales no hay fiebre. Entonces, podría ser confundida como un cuadro psiquiátrico. Después de esta etapa, viene la siguiente etapa de 1 o 2 semanas, en que ya se manifiestan los signos neurológicos de tipo motores, como movimientos anormales,
tipo distónicos, puede haber incluso manifestaciones psiquiátricas más acentuadas como mutismo, convulsiones, problemas autonómicos que influyen en la función respiratoria como la hipoventilación, ¿no? Y con mayor compromiso del estado de conciencia que podría llegar al coma, ¿no? E incluso requerir unidad de cuidados intensivos. Entonces son tres etapas. La prodrómica, que es de la infección sistémica, 2 semanas después, ¿no? Al menos, o a veces puede ser hasta por un periodo de 3 a 6 meses. Puede preceder el cuadro neurológico, ¿no? Viene la etapa de las manifestaciones psíquicas, insomnio, psicosis, confusión, amnesia, disfasia. Y después viene, después de unas 2 semanas, vienen las manifestaciones ya motoras, ¿no? Movimientos anormales, convulsiones, el compromiso mayor de la conciencia y los trastornos autonómicos. Como ya mencionamos, el diagnóstico se puede hacer con muestras de líquido cefalorraquídeo, que ya vimos la fórmula, ¿no? Que podría ser un líquido cefalorraquídeo normal, ¿no? O presentar bandas oligoclonales. La resonancia magnética, 50% de los casos puede ser normal, pero en el otro 50% de casos podrían verse señales hiperintensas en los protocolos de T2 y FLAIR, como vamos a ver más adelante, que afecten tanto la corteza como la sustancia blanca, ¿no? Pueden verse afectación del sistema límbico. El sistema límbico comprende circuitos que tienen que ver con las emociones y la conducta, afectar la corteza cerebral, especialmente a nivel temporal, que tendrán que ver con la memoria y con la predisposición a convulsionar, en el tronco cerebral, que tendrá que ver con el estado de conciencia y con los procesos respiratorios, en los ganglios basales, que tendrán que ver con los movimientos involuntarios, y el cerebelo, que tendrán que ver con la coordinación de los movimientos. El electroencefalograma, como ya mencionamos, muestra una actividad lenta, difusa. Pueden haber focos de descargas, ¿no? Que se conocen como ondas lentas delta en cepillo. Lo que pasa es que esta lentificación de ondas, como vamos a ver más adelante, se ven superpuestas por ondas más pequeñitas, dando el aspecto de ondas en cepillo, y que son bastante características de estas encefalitis y que se llama el delta brush, ¿ya? Este es el delta brush, ¿no? Como ven, es un registro de la actividad eléctrica cerebral, que es el electroencefalograma, que muestra ondas que son bastante lentas, y esas que están más remarcadas, que ven ahí, ¿no? Esas ondas son ondas más rápidas que se llaman en cepillo. Vamos a verlas ahí. Se puede ver, creo que más grande. Ondas lentas en cepillo, ¿ah? Eso se llama el delta brush. Y bueno, vamos a la otra forma,
a la forma en que el anticuerpo ataca el interior de la célula, ¿no? Entonces, en este caso más bien, esto se relaciona en pacientes mayores de 18 años, ¿no? Especialmente mujeres, y se relaciona en este caso con teratoma del ovario. También se ha asociado en niños y jóvenes, pero con seminomas, o sea, con tumores de los testículos, ¿no? Pero es menos frecuente. Lo más frecuente es que se produzca contra tumores, ¿ya? Perdón, se produzca en mujeres en teratomas del ovario. Y por tanto se escribe en un 10% en niñas, incluso de 7 a 10 años, con teratomas de ovario. Por lo tanto, siempre que se hace un diagnóstico de estas encefalitis en em, mujeres sobre todo, se debe, pero también en varones, perdón, pero sobre todo en mujeres, se debe hacer un seguimiento, aparte del tratamiento, ¿ah? Se debe hacer un seguimiento por imágenes que incluyan tanto el tórax, abdomen y pelvis cada 6 meses por 2 años, para descartar por completo que no sea una manifestación de un cáncer oculto, como en este caso que se está observando el volumen de ese teratoma de ovario en una paciente con encefalitis autoinmune. Entonces, el seguimiento es más o menos de 2 años con resonancias cada 6 meses para descartar la presencia de tumor oculto. Entonces, haciendo un recuento, criterios de encefalitis, ¿no? Hay una encefalopatía, o sea, compromiso, ¿no? Que incluye somnolencia, cambios conductuales, ¿no? Más fiebre o historia de fiebre, crisis epilépticas, signos neurológicos focales, líquido cefalorraquídeo con aumento de células mayores de 4 o 5 y el electroencefalograma, como vemos abajo, esas son las, eh, las descargas de puntas, ¿no? Pseudoperiódicas, y a la izquierda ven esa resonancia que muestra la lesión que produce el herpes virus, que tiene una predilección por el lóbulo temporal y por el lóbulo frontal, y tiene esas lesiones amplias, inflamatorias, que pueden ser también necróticas y hasta hemorrágicas también, ¿no? ¿Por qué tiene predilección por el lóbulo temporal? Porque ingresa por vía aérea, por los bulbos olfatorios, y los bulbos olfatorios se comunican directamente con el lóbulo temporal, entonces el virus entra por ahí, directo al cerebro, y lo primero que encuentra es el lóbulo temporal, ¿ya? Entonces, ese es el cuadro típico de una encefalitis herpética, encefalitis viral herpética. Sin embargo, en una encefalitis anti-NMDA, ¿no? Debería cumplir criterios: subagudo, ¿no? Menos de 3 meses de evolución, alteraciones cognitivas conductuales, o sea, psiquiátricas, pueden ser alteraciones del habla, mutismo, reducción del lenguaje, crisis epilépticas, movimientos anormales, disinesias, rigidez, posturas anormales. El trastorno de conciencia se profundiza, alteraciones autonómicas con hipoventilación,
El electroencefalograma, ¿no? Eh, con lentificación y con ese aspecto delta brush que ya lo vieron, el líquido cefalorraquídeo con pleocitosis o bandas oligoclonales o también pueden ser normales, ¿ah? Entonces, el diagnóstico es definitivo cuando tiene uno o más criterios, ¿no? De lo que está en uno y además la presencia de los anticuerpos, ¿no? Anti-NMDA, los anticuerpos anti el receptor de glutamato, NMDA, ¿no? Entonces eso ya hace el diagnóstico definitivo, no hay duda, ¿ya? Entonces siempre, ¿dónde se debe tomar la muestra? Hay muestra en sangre y en líquido cefalorraquídeo, pero la más certera es la prueba que se hace en líquido cefalorraquídeo buscando estos anticuerpos contra el receptor de glutamato NMDA1, ¿ah? Entonces, eso da el diagnóstico definitivo. Dentro de estas encefalitis autoinmunes hay una que se llama encefalitis límbica, ¿no? Entonces, que está en celeste, ¿no? Eh, un perfil subagudo, menos de 3 meses de evolución, como compromete el sistema límbico, el lóbulo temporal, ¿no? Hay déficit en la memoria a corto plazo, síntomas psiquiátricos, crisis epilépticas y la resonancia magnética muestra hiperintensidad en el protocolo T2 o en FLAIR, que está restringida o que solo se presenta o que solo se ve en el lóbulo temporal medial basal. Líquido cefalorraquídeo podría tener una pleocitosis mayor de 4 células. El electroencefalograma, actividad lenta, especialmente lóbulos temporales, ¿no? Entonces, estas son las lesiones que se pueden ver en una encefalitis autoinmune. Ven en la imagen de la izquierda, en ese lóbulo temporal que está que lo ven en el lado derecho, ¿no? Como hay un aumento de la señal en la corteza. También ven un poco de aumento de la señal al otro lado, a su izquierda. También, es decir, un brillo, la corteza se ve un poco más blanca. Y donde está el cerebelo, también ven un brillo hacia su lado izquierdo, ¿no? Entonces, quiere decir que ahí ha afectado diferentes partes del cerebro, incluyendo el cerebelo. En la imagen del centro, ven esos brillos, esas hiperseñales, pero ya en sustancia blanca, igual que en la imagen de la derecha, ese brillo, ¿no? Esa imagen de la sustancia blanca que es más clara, ¿no? Esas son eso es lo que se ve en la resonancia magnética en la encefalitis autoinmune. Y en la encefalitis límbica, allá a la izquierda están viendo todo el recorrido del sistema límbico que tiene que ver con las emociones y la memoria, porque parte del lóbulo temporal que es muy importante en la memoria. Y ven cómo en las dos resonancias está señalado con flechas el compromiso del lóbulo temporal, que es importante para el diagnóstico de estas encefalitis límbica, ¿ya? Ahí se corrobora el diagnóstico de encefalitis límbica. Y por supuesto, también se investiga en líquido cefalorraquídeo la presencia de anticuerpos.
En este cuadro van a ver que nosotros hemos hablado prácticamente del primer anticuerpo del receptor NMDA, ¿no? El anticuerpo contra ese receptor, que fue el receptor inicialmente estudiado por el doctor Dalmau, ¿no? Autor de este artículo donde sale este cuadro, que él es el que imprime el término encefalitis autoinmune. Como ven, esto es publicado en el 2018. Quiere decir que desde los años 90, más o menos, hasta ahora, se han seguido encontrando nuevos anticuerpos que causan distintas manifestaciones, ¿no? Algunos de ellos también asociados a algunas formas de tumores, ¿no? Por ejemplo, el receptor NMDA, ¿no? Produce esa forma de encefalitis que les he descrito. Anticuerpos contra el AMPA produce encefalitis límbica, que también ya lo hemos visto cómo es. Contra el receptor GABA6, encefalitis límbica con predominio de crisis epilépticas. Este, eh, contra el receptor LGI1, produce encefalitis límbica, hiponatremia, y así incluso pueden producir diferentes síndromes. Y así se fueron descubriendo cada vez más algunos, por ejemplo, contra el receptor de dopamina 2, encefalitis con distonía, parkinsonismo, predominan los movimientos involuntarios, ¿no? Por ejemplo, contra el IGLON5, trastorno de sueño, disfunción del tronco encefálico. Contra el BGSC, que es contra canales, eh, contra canales contra otros canales voltaje dependientes, produce ataxia cerebelosa y un síndrome miasténico, y así, ¿no? Diferentes cuadros clínicos que se pueden presentar por esta afectación de anticuerpos. ¿Cuál es el pronóstico? La etiología para neoplásica tiene una mejor evolución por la cuestión de la resección del tumor con la inmunoterapia. Las recaídas se pueden presentar en pacientes que son autoinmunes nada más, ¿no? Las causas de la recaída puede ser que no se dio un tratamiento adecuado. Los tratamientos son largos, por lo menos 6 meses de corticoides, ¿no? O si no, por presencia de tumores ocultos. Por eso es que no mejora, y por eso es, como les dije, que hay que hacer los estudios de resonancia magnética de tórax, abdomen y pelvis durante 2 años cada 6 meses. Las complicaciones pueden ser que no sea solo epilepsias, cuadros epilépticos simples, sino estados epilépticos refractarios, el problema de la disautonomía con apnea y paro respiratorio, que pueden eh, necesitar que el paciente sea trasladado a una unidad de cuidados intensivos, y las mediatas pueden quedar con convulsiones, con trastorno cognitivo del aprendizaje y conducta, ¿no? Y que esas son las más frecuentes a mediano y a largo plazo. O sea, pueden quedar con este problema, ¿no? Y bueno, este es un algoritmo en que si hay sospecha de este diagnóstico de una encefalitis autoinmune, entonces el, em, el líquido cefalorraquídeo podría tener una pleocitosis, puede ser normal, pero sí buscar bandas oligoclonales, ¿no?
La resonancia puede ser normal en 50% de casos o mostrar alguna, alguna anormalidad que ya hemos visto. El electroencefalograma podría tener el patrón Delta Brush o solamente lentificado y eliminando otras posibles causas, ¿no? No autoinmunes, entonces se procede a solicitar un examen de líquido cefalorraquídeo para buscar el anticuerpo antirreceptor NMDA. Si es positivo, el brazo de la izquierda, bueno, empezamos por arriba a la derecha. Si es negativo, reconsideramos otra etiología porque, bueno, si no encontramos en líquido el anticuerpo, entonces ya pensamos en otra cosa. Nos hemos equivocado. Pero si es positivo en el brazo de la izquierda, el paciente podría tener una encefalopatía leve o moderada, entonces únicamente lo que podemos dar es metilprednisolona endovenosa, es el tratamiento corticoide, a 30 miligramos por kilo por día, por unos 3 a 5 días. Algunos lo asocian a inmunoglobulina G, ¿no? A cursos de inmunoglobulina G, 0,4 gramos por kilo, más o menos por 2 a 5 días. Puede ser juntos o separados. Algunos escogen metilprednisolona, otros escogen inmunoglobulina, lo que tengan a la mano, o si algunas escuelas dan las dos cosas juntas. Si hay buena respuesta, entonces solamente medidas de soporte, o si no, prednisona 1 miligramo por kilo, como le dije, por 6 meses. Sin embargo, volvemos hacia la parte superior. Si hacemos el diagnóstico positivo, pero la encefalopatía es severa, le damos inmunoterapia, pero cuando la encefalopatía es severa, es decir, coma, apneas, plasmaféresis, se escoge el recambio plasmático, 5 cambios en 10 días, y si no hay una buena respuesta, podemos utilizar otras formas de inmunomodulación como el rituximab, micofenolato o ciclofosfamida. ¿Ya? Entonces, esto es un algoritmo para el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Y muy bien, yo creo que esta es la bibliografía y esto es lo que yo les quería mostrar respecto al conocimiento de de esta patología relativamente nueva que es la encefalitis autoinmune. ¿Ya? Muy bien, entonces creo que nos quedamos ahí. Si hubiese alguna pregunta, la pueden hacer por el chat porque ahora entran a su práctica y se quedan conmigo los alumnos que están a mi cargo, ¿ya? Entonces, buenos días con todos y pasen a su práctica. Gracias.